Gran saludo, mi nombre es Héctor Carmona, vocalista guitarrista de Luciferian, y hoy estamos en Metal Detector. Bueno, pues bienvenido en el nombre de todo el equipo de Metal Detector. Tú mirarás hacia atrás los años que ya llevan, los primeros años de Luciferian hasta el día de hoy. ¿Cómo describirías la evolución del sonido y la composición de Luciferian? Bueno, yo creo que el cambio va siendo total, desde la manera de ver las cosas, desde la manera de asimilar, digamos, la música, el sentir de la música, desde lo que vas viviendo en cada momento de tu vida. Eso es algo que repercute enormemente en cada proceso de las bandas o en este caso de Luciferian. Desde el inicio quizás que tenía uno mucha rabia, hasta pasar por momentos que de pronto ya la rabia ya no era tan fuerte, sino que ya uno ya iba explorando otros tipos de emociones y sensaciones dentro de la vida misma, hasta ahora que uno ya quiere de pronto liberar una catarsis dentro de la música, de toda esa tragedia existencial que tenemos como seres humanos, que no es solamente una persona que tenga una tragedia, sino que todos vivimos nuestra propia tragedia. Dentro del metal extremo latinoamericano, más específicamente dentro de Colombia, ¿ustedes ya consideran que tienen un sonido propio que los identifica y probablemente que hayan bandas que los quieran seguir a ustedes? Mira, esta es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Porque uno como seguidor del metal extremo siempre busca unas comparativas para uno poder de pronto definir un tipo de sonido, o cuando uno tiene una conversación con alguien como de pronto tener una referencia. Entonces es bastante complejo. Yo creo que la búsqueda del sonido propio para muchos seguidores podrá de pronto uno tener un sonido, como me lo han hecho saber muchos seguidores de la banda, que tenemos un sonido muy característico, pero para muchos otros tenemos muchas influencias, una gama de sonidos desde europeos, desde norteamericanos, desde los mismos suramericanos. Entonces es muy complejo. Yo creo que eso tendría que ser más bien como en cada escucha, que tenga como su propia definición del sonido que podemos de pronto intentar lograr como banda. Ok, en cuanto a lo simbólico, Héctor, los logos, las portadas, ¿cómo desarrollan ustedes toda esta entidad visual y qué tan involucrados están en esa construcción simbólica? ¿Pides a alguien externo que haga el trabajo o definitivamente ustedes están ahí metidos? Mira, esto es bastante curioso porque uno en los inicios, uno pensaba que solamente era hacer música y ya. Ujú. Uno no dimensionaba que detrás de una producción musical hay una cantidad de elementos visuales, como una portada, como unas imágenes que van dentro de un librillo, como un logo, como dices, una cantidad de elementos que uno de pronto por la inexperiencia o por la falta de conocimiento no tenía como muy en cuenta. Y a las malas uno tuvo que ir aprendiendo sobre todo esto y entender que uno intenta pues hacer muchas cosas para que todo funcione, pero hay campos que uno no es bueno en esos campos, como el tema visual, como el tema de diseños. Entonces uno debe recurrir a amigos o a personas que uno sabe que son buenas en el campo, y siempre trabajar de la mano, porque uno intenta, pues como contaba desde el inicio, hacer algo netamente, digamos, sonoro, pero el tema visual va de la mano con el sonoro para crear un elemento ya completo, para crear ya un trabajo completo como tal. Entonces, todo es importante, todo es importante. Y cuéntame qué diferencias notan entre trabajar en el estudio y ya presentarse en el escenario, cuáles son las demandas que requieres para cada área. Mira, ahora tenemos, digamos, una época muy bonita en cuanto a lo que puedes lograr en un estudio de grabación, por las facilidades que ya hay, que antes uno para poder grabar era una labor titánica para encontrar un buen estudio,
que tuviera buenos equipos y que supieran del tema. Ejemplo, nosotros el primer demo de la banda lo grabamos en el 99 y nos tuvo que ir al estudio de Luis Alberto Posada, un cantante muy famoso aquí en Colombia de música popular. Entonces el ingeniero de sonido, pues, o sea, fue muy dispuesto a lograr, pues, querer hacer un buen trabajo, pero cuando empezó a escuchar ese estruendo tan marcado del metal, ese señor no sabía cómo proceder, no Y ustedes sabía todos cómo. tranquilos y Sí, o sea, no sabía, bueno, esto cómo lo muevo, cómo lo cuadro. Entonces nos tocó a nosotros como banda poder como ayudarle y guiarle un poquito qué es lo que referencia al metal y qué queríamos buscar como banda para ese sonido. oh, Entonces es muy loco eso. Y entonces, bueno, pero volvemos pues al tema de que ahorita tenemos una oportunidad muy bonita, que es que ya las facilidades para grabar están muy disponibles y muy asequibles en costos, en personas con experiencia, hasta tú mismo tener en tu casa un estudio de grabación casero y es totalmente válido. Si tú lo sabes manipular bien, vas a crear un sonido bueno. Pero ahí hay un arma de doble filo, que ¿qué mm, es lo que pasa? Que tú en un estudio puedes hacer unas orquestas sinfónicas con una cantidad de coros y hacer una cantidad de cosas que en vivo es muy difícil poderlas lograr. Entonces tú debes ser como un poquito como objetivo, sí tener un poco de esas ayudas, digamos, de estudio, pero también intentar sustentar en vivo lo que vas a plasmar en el CD, porque pasa muchas veces, pues, que van a escuchar bandas y dicen, bueno, pero ¿dónde están las chicas que hacen los coros femeninos y dónde están? Porque es un poco como raro, que es válido, pero yo creo que uno para tocar en vivo debe intentar sustentar siempre lo que estás grabando en el estudio. totalmente. Sabemos que ustedes están activos y van a tocar en distintos festivales y fechas puntuales. Cuéntame un poco de los shows que vienen próximamente para Luciferia. Bueno, te cuento, nosotros, digamos, estuvimos un poco, entre comillas, parados, pero más que todo era para los eventos en vivo, Mm, pero como banda sí, y continuamos muy activos, pero era componiendo lo que va a ser nuestro nuevo álbum, nuestro quinto álbum de estudio, un álbum que titula Where Rivers of Sorrow Flow, que es como lo que contaba ahora, como una catarsis es algo más emocional donde uno intenta como liberar más como una faceta como el dolor que tiene uno reprimido como humano y liberarlo ante algo muy bonito para uno y tan valioso para uno que es la misma música. Entonces, cuando empezamos a trabajar sobre este álbum, bueno, vamos a iniciar de cero. ¿Qué vamos a intentar como expresar en nuestro sonido y en el tema lírico? ujú, Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, de pronto algo oscurantista, algo ocultista, bueno, o más bien hacer algo más a lo vivencial, que es ujú. lo que tú estás sintiendo en el momento. Y yo creo que cuando uno intenta que la música o el arte sea como parte de lo que uno siente, en este caso el dolor, yo Sí. creo que hace un complemento brutal. Y eso es lo que estamos intentando en este nuevo álbum. Estuvimos pues trabajando mucho en este álbum. Paramos mucho los temas de presentaciones en vivo para concentrarnos de full a este álbum. Y ya estamos terminando todo el proceso. Y ahorita, aunque ahorita en julio 19, o sea, en 15 días, tenemos nuestra primera presentación en Bogotá después de 2 años sin visitar Capital y sin tocar en vivo. Y sin Entonces es tocar. como, siente uno como esa adrenalina que siente uno, digamos, de adolescente, de salir como otra vez a tarima y para uno siempre será una incógnita, bueno, ¿cómo será todo? ¿Cómo va a salir todo? Y más que Media será corta, ¿verdad? y será en un escenario muy emblemático en Sí, Bogotá, en sí. la Media Torta, que nosotros nunca habíamos tocado en ese lugar. Entonces es un desafío enorme y más que vamos pues cabeza de cartel, es un desafío por todos los lados. Vamos a tocar temas nuevos de lo que será nuestro nuevo álbum y también estamos llenos de proyectos para lo que resta del año y para lo que viene el próximo año, dado a que el próximo año
estamos cumpliendo 30 años como banda. Entonces Wow. queremos como hacer una celebración pues bien poderosa, visitar hartos lugares, ojalá fuera de Colombia y visitar lugares por donde más se pueda. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Cuando vengan acá, por favor, me avisan. Total. Sí, de una. Entonces ya, esa era una pregunta que yo tenía más adelante, pero qué bueno que me la respondiste. Eh, Quería hablar un poco de el vinilo. La relación musical con los fans se extiende a otro nivel con la nostalgia de tener un vinilo en sus manos. ¿Cómo fue ese proceso y qué elementos específicos incluyeron pensando en el fan coleccionista? Bueno, te cuento, la sensación para el seguidor de la banda es tan enorme o igual de enorme como va a ser para nosotros, dado a que es el primer vinilo que vamos a sacar como banda. Habíamos tenido varias propuestas en el pasado, pero no se habían materializado, dado a que la producción de un vinilo ya es un poco más costoso, es un proceso más, digamos, más complejo. Entonces, para nosotros, pues ya saber que viene un vinilo materializado, pues, de un trabajo tan especial para nosotros como fue el álbum homónimo, el álbum Luciferian, es algo muy brutal que la vamos a creer es cuando ya tengamos los vinilos aquí, pues, en nuestro poder, porque, no sé, es como tanta lucha y tanto esfuerzo ya plasmado y materializado en algo que es tan especial, que uno pues que viene de la época de coleccionista, pues que es algo que se ha perdido lastimosamente mucho, que uno viene de una época pues donde el material solamente llegaba físico, no existía el internet, todo era o cassettes o grabaciones de cassettes, o si de pronto había forma, porque no dependía si tenías el dinero, era si había forma de conseguir, podías adquirir el vinilo o podías adquirir el CD. Entonces, uno ya saber pues de que viene este trabajo en proceso, va a ser brutal para los seguidores. Oiga, estoy aterrado porque el vinilo va a salir en noviembre, falta mucho. Y Sí. ya muchísima gente haciendo las pre-orders y eso para uno es tremendo porque entonces yo les digo, venga, pero si entiende que apenas en noviembre va a salir el vinilo y se va a demorar porque son pensados en Estados Unidos y se demora un tiempo más. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y que sí, que no, que ellos quieren es asegurarlo y uno como que, uy, tremendo, A ver si aseguro el mío también. total. Vale. Entonces esa pregunta ya me la salto, era una pregunta que tenía aquí al frente, pero tengo otra pregunta. ¿Luciferian va a seguir utilizando formatos físicos como cassette o van a seguir con CDs, vinilos? ¿Qué planean hacer? Mira, uno entiende que los tiempos van cambiando, que de pronto las visiones de los escuchas del metal extremo también van cambiando, van llegando nuevas generaciones con nuevas ideas, que de pronto ya muchas generaciones o muchas personas no pueden ver tan práctico tener un formato físico, sino que directamente lo escuchan por Spotify y si quieren apoyar la banda, hacen una donación en Bandcamp. Bandcamp o en otra plataforma y es totalmente válido. Yo creo que este tema del material físico va a durar hasta que uno vea que hay un público interesado en este material. Ya cuando los tiempos ya hayan cambiado y que uno diga, no, esto ya realmente ya es imposible salir de este material, yo creo que uno ya va replanteando. Pero de momento uno tiene que abarcar todas las posibilidades, estar a la vanguardia, estar en todas las plataformas digitales, porque como te decía, hay personas que no quieren el material en físico porque no son coleccionistas y no lo ven importante, pero quieren apoyar la banda y van a Bandcamp, hacen una donación y están apoyando y es totalmente válido. Sí, claro. Em, Cuéntame de ahorita que estamos hablando de que el otro año van a cumplir 30 años en escena. ¿Cómo se imagina o cómo te imaginas a Luciferian dentro de unos 10 años? Yo creo que uno hasta ya así tenga bastoncito
o ya estemos ya pues para estirar la pata. Como Ozzy Yo creo que Osbourne. uno, como Ozzy Osbourne, yo veo mucho ese caso que mencionas de Ozzy, que mucha gente no lo entiende y dice, pero no, es que ya está muy viejito, ya no puede ni moverse, ya no puede ni cantar, pero es que la pasión va más allá de la edad y es lo que yo me dimensiono, así yo esté ya muriéndome y yo quisiera escuchar ya muriéndome mis canciones favoritas, mis temas clásicos y si puedo, así sea en una silla sentadito, pues en un escenario y pueda desarrollar al menos una interpretación, uno lo seguirá haciendo porque es que esto es lo que le apasiona a uno, esto es la vida de uno y cuando uno entiende eso, uno entiende muchas cosas, como es el caso que mencionas de Ozzy. Sí, por cierto, ¿vas a verlos? No, ojalá, el presupuesto no da, pero sería fenomenal. En Hay que vivo. verlos en video, Sí, sí, los voy a ver aquí en mi pantalla grande. total, con la compañía de los gatos, con Exacto, Ángel, como debe ser. Eh, total. Me di cuenta que Angélica es nueva en la banda. Ella, pues no, nueva, no, ella ya lleva como 4 años, Ok, bueno, parcialmente nueva, semi nueva, total. digamos. Cuéntame un poco cómo fue la edición de Angélica a la banda, porque me parece súper interesantísimo. Bueno, la bajista Angélica Perfra es una bajista muy reconocida del eje cafetero, principalmente en la región de Risaralda, en Pereira. Ella ha sido amiga de la banda desde hace muchísimos años, ponle desde hace 20 años o más. Ella empezó, yo recuerdo mucho, más que todo como con el tema de canto lírico en bandas de metal y uno, pues la buena amistad con ella y de a poco, pues como que ella fue logrando, digamos, irse a radicar en capital, en Bogotá y poder de pronto lograr allá una cantidad de logros, digamos, profesionales en el tema de ella tiene una academia musical y eso a mí me parece una labor muy bonita, que es, por ejemplo, poder compartir el arte de la música con las generaciones que vienen. Ella se pudo pues radicar en Bogotá, luego llegamos a un momento que quedamos sin bajista y ella de una dijo, no, yo quiero tocar el bajo. Yo le decía, pero Angélica, entiendes que tú estás en Bogotá, que nosotros ensayamos es en el eje cafetero, en Pereira, en Armenia. ¿Eres consciente de eso? Y dijo, sí, yo soy consciente de eso y yo no tengo problema. Y yo, bueno, listo, entonces no hay problema, bienvenida. Y vamos, ya llevamos como 4 años con ella muy, muy satisfecha con lo logrado con la banda. Uno siempre quisiera más, quisiera de pronto, y yo nosotros como banda quisiéramos que ella viva una de las experiencias más bonitas que hemos tenido como banda, que es girar, sea por Sudamérica o girar en Europa, lo cual de pronto es como ya como todo el trabajo que tú desarrollas en los ensayos, musicalmente, es como ya la graduación, es la graduarse ya en todos estos eventos, porque es supremamente agotador. Una gira por Sudamérica que nosotros hacemos, digamos, dura 3 meses normalmente y son más o menos unas 60 fechas y eso es tremendo, es desgastante, es agotador, uno está enfermo, uno se pone de mal genio, pero es algo tan brutal que lo vale todo el cansancio, tú amanecer en lugares lejos de tus seres queridos, sacrificar muchas cosas, pero lo vale todo. Entonces nosotros quisiéramos mucho que ella viva una experiencia así de gira, que es de las pocas que le ha faltado con la banda, porque ella ya grabó el nuevo álbum con nosotros y yo creo que no, yo creo que lo vamos a materializar para el próximo año como celebración de los 30 años de Luciferian. Ah, muy bien, excelente. Quería hablar un poco también de la experiencia que ustedes tuvieron grabando el documental Black Hearts. Voy a hablar un poco de eso. Para la gente que no sabe, fue dirigido y producido por Christian Falch y Fredrik Horn a Kelsen, creo que lo pronuncié bien. Se mostró en Perfecto. varios festivales, ganó un premio a Mejor Documental Internacional en el Sound On Screen Festival 2016. Cuéntame cómo fue el contacto, cómo fue todo ese proceso para ustedes.
Mira, esto fue muy loco porque yo de repente una vez recibí un email de unos productores de documentales, entre comillas, porque yo no pensé que eso era, digamos, tan factible o tan viable, que eran unos productores de documentales noruegos, que ellos habían hecho un sondeo en Estados Unidos a metaleros latinos sobre qué bandas podrían representar a Sudamérica en este documental noruego, que tenía como un centro, digamos, que era el black metal como tal. Y como el black metal noruego, de muchas maneras, pudo influenciar a muchas personas y bandas alrededor del mundo. Entonces estaban buscando un representante suramericano y nos decían estos noruegos de que nosotros habíamos sido una de las bandas más seleccionadas. Y Excelente. nosotros, pues para nosotros fue sorpresa. Yo le contesté que estábamos totalmente dispuestos, pero pues acá hay un dicho que eso tan bueno no dan tanto. Y yo sinceramente al Muchas gracias. principio, sí, yo pensé al principio que otro dicho que tenemos acá, que es que nos estaban mamando gallo. Ah, sí, sí. Pero tú debes ser profesional y yo contesté que por supuesto, que estábamos dispuestos, que estábamos totalmente pues alineados a lo que ellos determinaran. Pasaron los meses, yo luego ya pregunté a un amigo en Estados Unidos quién era esta gente, si esto era real, y me dijo, sí, hermano, totalmente real. Ellos ya han hecho una cantidad de documentales, no solo enfocados en metal, sino como ciertos temas que tienen que ver, digamos, con exorcismos o historias como de vida de personas en diferentes países del mundo, pero que querían en este caso mostrar historias de tres protagonistas a nivel mundial, que uno era un iraní llamado Sina, Ujú, que él, cómo hacía para hacer black metal en un país tan alienado y tan fanático en el tema religioso, donde si por ser pues de un pensamiento así libre que tú tengas, te pueden asesinar, te pueden matar. sí. Que querían también mostrar otro representante de Grecia, de un partido político neonazi, querían mostrar como esa visión de él y que querían que Héctor Carmona, de aquí de Sudamérica, con su banda Luciferian, que mostrara cómo es su vivir y cómo hacemos nosotros en un país, digamos, tan mm, manejado por el catolicismo, por el cristianismo, ¿cómo haces tú para sacar una banda de black metal adelante? Para uno es algo normal, pero para ellos no, porque para ellos es un país muy, muy ateo y muy de libre expresión. Entonces los noruegos decían que eso era como algo insólito, que cómo hacían. Entonces, pues todo fue creciendo, luego a los meses ellos ya me escribieron y me dijeron, listo, hermano, ya tenemos los pasajes comprados para ir a Colombia. Y yo, uy, ¿cómo así? Y yo, bueno, de una. Y entonces los noruegos y en Estados Unidos, personas muy organizadas con sus cronogramas, que de tal hora esto, o sea, todo totalmente cronometrado, con su libreta. Así fuimos desarrollando esto, con sorpresa que muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, se fueron sumando a esta causa, porque ellos querían era como mostrar la libre expresión, que es que son muchachos con pensamientos oscuros y satanistas, pero es libre expresión. Entonces ellos querían como apoyar esa libre expresión en países tan, digamos, como Irán o como Colombia, que tienen pues muchos problemas, digamos, en el tema religioso, en el tema fanatista, y querían mostrar eso, se fueron uniendo muchas organizaciones y esto fue creciendo de una manera brutal, vinieron, filmaron, se fueron muy contentos, luego ya nos dijeron, muchachos, tenemos ya el presupuesto para que viajen a Noruega a un festival y nosotros no podíamos creer, nosotros, uy, ¿qué es esta dicha? ¿Qué es esto tan grande? Luego nos compraron pasajes, en ese tiempo era la visa Schengen, que era un desafío enorme para que la dieran, y fuimos y nos presentamos en la embajada noruega y nos dicen allá, nos hicieron una entrevista con mucho contacto visual, viendo que si fuera verdad, y luego nos dicen, venga, en la embajada noruega, venga, ¿cómo están de tiempo?
Nosotros, ¿por qué? No, para que nos esperen 2 horas para entregarles la visa. Y nosotros, y, wow, ¿qué es esto? Y entonces todo fue volviéndose brutal. Viajamos a Noruega, se realizaron más tomas para el documental y todo iba creciendo. Luego llegamos de Noruega y pasó algo también muy brutal, que es que nos invitan a tocar a Roga al Parque gracias a esta visita a Noruega y gracias a este documental, dado a que es muy difícil poder uno como banda de región ir a tocar a Capital a Roga al Parque. Creo que fuimos como la tercera o cuarta banda en toda la historia del Quindío en tocar en Roga al Parque y todo fue creciendo más. Luego los noruegos volvieron a Colombia a filmar más, a firmar unas partes de rituales Sí, y luego el documental ya se pudo materializar. Yo pensé que lo iban a sacar los noruegos y no, lo sacó fue una productora de Estados Unidos muy reconocida y lo sacó en formato DVD. Luego lo sacaron unos europeos en formato VHS y eso fue brutalísimo. Y no, y yo creo que el agradecimiento y el cambio para Luciferian de antes del documental a después del documental fue enorme. me imagino. Y excelente experiencia. Cuéntame un poco más antes, no sea que se nos corte, si se nos corta volvemos a entrar, ¿ok? No te preocupes. Yo, Cuéntame un poco sobre la experiencia del Festival de Trondheim, el idioma, las comidas, la gente, el público, ¿cómo fue todo? Mira, para ese festival, pues primero la invitación fue algo que uno nunca había dimensionado o al menos que se le hubiera pasado por la mente cómo sería ir a visitar un país tan emblemático en el black metal. Bueno, y entonces ya nos programan y vemos que habían varios escenarios y en uno de los escenarios ponen una banda al mismo tiempo de nosotros, una banda conocidísima de death metal europeo y nosotros preocupados, nosotros, uy, pero que, ¿cómo compite uno contra esa banda con tantos seguidores? No, 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 qué problema. Bueno, pero vamos a hacerla. Oiga, y llegamos y el escenario nosotros lleno, Sí. lleno de personas de todos los países, de noruegos, de italianos, habían personas de Sudamérica. Yo creo que la persona de Sudamérica le gusta como apoyar mucho lo que va saliendo del mismo Sudamérica cuando va a otras latitudes, porque ellos entienden eso que ocurre tan pocas veces y todo lo que hay detrás de esa invitación de lograr estar allí. Entonces, no, esa experiencia fue monumental, uno tocar con unas bandas brutalísimas, que tocar con bandas como Kid Kallesin, como Kara Sangren, como Behemoth, como The Devin Townsend Project, como Electric Wizard y unas cosas que, uy, uno, wow, pero esto qué, y unos festivales ya a una magnitud tremenda y los lugares que eran como hoteles, pero que parecían eran mansiones. O sea, era un golpe más que todo para uno como aquí mental, Sí. de entender cómo se vive el metal en lugares afuera de tu país, afuera de Sudamérica, y luego compartir tú con las personas y las personas con esas ganas de quererte apoyar, de querer comprar tu mercancía y uno intentaba venderlas pues a un precio que fuera de allá y eso era un dineral, eso, ¿que cuánto vale un CD allá? Vale 120.000 pesos colombianos, o sea, 6 veces más lo que valía acá en ese momento y las personas lo compraban con esa buena gana de querer como apoyarte, de reconocer ese sacrificio, ese esfuerzo, y le decían a uno, hermano, vea, nosotros vinimos a verlos porque nos parece algo muy exótico, porque nosotros pensamos que en Colombia no había metal extremo. No, eso no existía, porque nosotros lo que conocemos de Colombia eran temas más folclóricos, más de pronto de música popular o música Sí. pop, como Shakira o cosas así, y ver pues disque bandas de black metal y nos decían que nosotros conservábamos aún
esa esencia del black metal de los noventas, Ah, y uno escuchar eso de un noruego, eso era algo totalmente disparatado, luego todos queriendo ayudar. Por ejemplo, si había alguien que tomaba fotografías de manera profesional, nos decía, muchachos, vea, yo no tengo forma de adquirirles material, pero quiero obsequiarles unas sesiones fotográficas porque ese es mi trabajo, y todos queriendo construir. Y yo creo que de pronto esa es la lección más grande que nos quedó a nosotros, y la lección más bonita que nosotros podríamos recibir de toda esta mentalidad noruega, que es de construir, que es de no tirarnos mal todos y ponernos la zancadilla, sino de todos construir, y así se llega a ese punto que lograron todas estas bandas noruegas. wow, excelente, me encanta que hayas vivido esa experiencia y después Rock al Parque fue un año súper ocupado para ustedes, ¿no? Voy a hacer Total. la última pregunta, Héctor. ¿Qué referencias que no sean metal, ejemplo, películas, libros, artistas, han influenciado su composición y presentación en tarima y que les guste recomendar a la gente de Metal Detector? Bueno, yo líricamente y digamos en mi pensar, siempre he estado muy influenciado en Anton Sandor Lavey. Me parecen unos escritos fenomenales. Hay que dejar de pronto un poquito el tema de encasillar a una persona por esto y lo otro. No, primero hay que leer y entender que son unos escritos, que yo les noto como mucho humanismo, como formas de ver la vida de una manera práctica, que te dice unas verdades de una manera muy fácil de entender. Entonces, de pronto ese sí sería un recomendado muy grande. De Aleister Crowley, también tremendo escritor. Y no, y a mí me gusta investigar muchos temas, no solo en base al metal, sino que yo soy fanático de ver películas, digamos, basadas en los artistas, sin importar el género, no tiene que ser metal, sino para entender un poquito cómo es que llegan artistas a un punto que a todos les ha tocado que afrontar una cantidad de situaciones muy difíciles, que nada es regalado, nada es puesto en bandeja de plata, y uno de todas estas, digamos, películas documentales o no sé, aprende mucho, aprendes mucho. Entonces, de pronto, eso es lo que yo disfruto mucho, ir haciendo, conociendo sobre los artistas. Ah, muy bien. Perfecto, Héctor. Yo creo que no tengo ninguna más pregunta hasta el día de hoy. He tenido una entrevista satisfactoria. Tenía mucha curiosidad por saber del Festival de Trondheim, de Rock al Parque, de todas estas cosas. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No, yo veo que usted ha luchado, hermana, como todos hemos luchado, y me parece muy bacano que se mantenga. Usted una vez, yo recuerdo mucho, publicó ahí que, ay, que tenía ganas de regresarse, que Ah, para sí. Colombia, y yo le dije, no haga eso. Y luche, luche y luche y luche y luche, que sea por las últimas, Sí. pero luche, luche. Y sí, ya me quedé. No, mejor, a mí me alegra. Colombia es hermoso, Mm, hay sí, cosas hermosas, pero hay cosas también muy difíciles. sí, Entonces, yo bastante. creo Cambio que cultural, ¿no? Tú que ya puras, estuviste experimentando lo que es las giras y todo eso, estar lejos siempre es algo muy fuerte. Bueno, pesado. que sí, sí, entonces se van a presentar en la media torta, están haciendo la edición limitada del vinilo. El ¿Alguna otra cosa que vinilo. se nos haya escapado? Viene el nuevo álbum, El que nuevo. también creo que lo mencioné ahí. No, Sí. yo creo que es muy completo más o menos lo que está sucediendo con la banda. Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que eso fue todo por hoy. Gracias por aceptar esta entrevista. Les deseamos muchos éxitos en todos sus eventos y los próximos lanzamientos que tengan. Y como siempre esté su casa, aquí estamos pendientes para cualquier otra cosa. Mantengamos el contacto y muchas gracias, Héctor. Gracias a usted, Andrea, por acá la orden, siempre gratitud, y por acá todo lo que necesite, bienvenida. Perfecto. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego.